Capital Sonoro. Capital Político. Capital Político es un podcast que semana tras semana, 2 veces a la semana, se ocupa de las noticias más importantes de Colombia, Bogotá y el mundo. Yo soy Santiago Rivas y tenemos un temario interesante. Primero vamos a hacer un repaso por la agenda nacional, tratando los temas que obviamente nos caben en un breve resumen noticioso, pero que son tantos que nos gusta resumirlos tanto como nos sea posible. Y para terminar tenemos unas entrevistas hechas en el marco del foro Women Deliver, un foro que se está llevando a cabo entre el jueves 29 y el viernes 30 de junio, día en que estamos grabando este podcast, y que tiene reflexiones interesantes sobre el papel de la participación de las mujeres, la configuración de ciudades feministas, la forma en que se garantizan los derechos humanos y las distintas dinámicas en las cuales podemos mejorar nuestra vida y la vida en las ciudades. Pero entonces empecemos. Y empezamos, por supuesto, haciendo un repaso por la incansable agenda noticiosa colombiana, y para hacerlo esta vez tenemos un invitado muy especial, el politólogo Felipe Botero, director del medio Newspresso. Felipe, bienvenido a Capital Político una vez más. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Hola Santiago, mil gracias. Un gusto estar acá. Vea, me encanta que vamos a hacer exactamente, vamos a tratar de cumplir el propósito que logra constantemente Newspresso, de generar eso, un expreso de noticias que lo deje a uno despierto. Espero que no necesariamente patidifuso, pero sí bastante espabilado. Esa es la idea. Bueno, empecemos por favor con el paso del gobierno Petro por La Guajira, con intoxicación vía mecato de por medio, reunión con Paul Krugman, promesas de universidad, determinaciones en términos de política energética, discursos, cifras de criminalidad. 5 días en los que el gobierno estuvo con todos los ministros y ministras en el departamento de La Guajira. Cuénteme, ¿qué cree usted que nos deja este paso del gobierno por este departamento? Pues yo creo que lo primero, y yo creo que hay que rescatarlo, es el tema simbólico, el hecho de que el gobierno se haya desplazado a La Guajira, un departamento que siempre lo recordamos por su abandono sistemático y crónico, y todos los gobiernos prometen, y las condiciones de vida de las personas en La Guajira pues son bastante problemáticas. Entonces, pues este gobierno hizo la tarea de ir allá y estar una semana, lo cual pues es un buen primer paso. También tomaron decisiones que yo creo que son importantes, como el tema de atención de la crisis hídrica, ¿no? El tema del agua en La Guajira, una región tan árida. Entonces le van a dar prioridad al uso del agua para consumo humano. Yo me imagino algo parecido o inspirado en el mínimo vital que impuso Petro cuando fue alcalde en Bogotá, y también un acuerdo para hacer un programa de hambre cero, que también es un tema recurrente en las noticias sobre la comida de los niños en La Guajira, etcétera. Entonces, pues van a tratar de garantizar ahí seguridad alimentaria, lo cual yo creo que está bastante bien. También hubo otra cosa importante, fue entrega de hectáreas a comunidades, y eso pues también es algo importante. Y también se anunció el inicio de la construcción de unos corredores viales con más de 300 kilómetros y una inversión de más de 30.000 millones de pesos. Sí, son buenas noticias en la medida en que, bueno, existe desde 2017 la declaración de un estado de cosas inconstitucional en La Guajira, una crisis que es incluso más vieja que esta declaratoria de la Corte Constitucional. Mm, existe, como siempre suele pasar, una serie de cuestiones acerca de la factibilidad de estas promesas. Ahí, ¿cuáles son los principales retos que usted cree que va a enfrentar el gobierno de Petro a la hora de, pues, de cumplirle a la gente de La Guajira? Este siempre es el tema, digamos, por eso decía que había un valor simbólico importante, que por lo menos hubieran ido allá.
De todas formas, pues los acuerdos que se lograron y lo que prometió el gobierno, pues es bastante concreto. Y yo creo que eso hace parte de los recursos que tiene el gobierno para inversión en regiones. Esos recursos los aseguró el gobierno con la reforma tributaria, que fue la primera reforma que aprobó el gobierno a mediados del semestre pasado, ustedes recordarán. La reforma tributaria básicamente lo que hizo fue ampliar el recaudo y ahí se recaudaron muchos, o se aseguraron unos ingresos importantes que yo pensaría que pueden hacer que estas promesas no se queden en el aire. Eso se conecta también con ya la posesión de la vicepresidenta Francia Márquez como ministra de la Igualdad, ¿no? Parte de lo que ocurre con la creación de esta nueva cartera es que esas brechas pasan también a ser de la tutela de este ministerio que pues, tendrá que combinarse con muchos otros. ¿Será que esto es un paso que un poco va a garantizar que esto ocurra, más allá de las discusiones sobre el tamaño del Estado que me parece que darían para infinitas conversaciones en las cuales creo que nadie podría ponerse de acuerdo? No sé si usted y yo, pero digo yo, como en las redes sociales, la conversación pública es un tema delicado, pero sobre todo es un tema que no parece tener una solución a la vista. De nuevo, yo creo que pues la creación del Ministerio de la Igualdad es uno de las banderas de este gobierno y es pues el proyecto político de Francia Márquez, una persona que recordemos pues viene de una extracción muy humilde y que digamos, no ha disfrutado los privilegios que suelen haber disfrutado las personas que llegan a un ministerio. Y en ese sentido pues es muy importante y también es muy diciente el hecho de que hubieran hecho esa posesión en La Guajira, en Manaure. Eh, y el hecho de que se cree un ministerio, pues asegura que hay unos recursos ahí detrás. Yo tengo un colega que dice que no existe política pública si no hay presupuesto, que es la cosa más cierta. Entonces pueden decir lo que quieran sobre igualdad y reducción de pobreza, pero si no se invierten recursos específicamente, pues no se va a lograr. Pero teniendo un ministerio y unos recursos a disposición de ese ministerio, pues es previsible que se logren los objetivos de reducción de desigualdad. Dentro de lo que aparece en esta visita a La Guajira está la promesa de la construcción de la Universidad Indígena Guayú y una promesa interesante, pero que va a traer bastantes, al menos, no sé si problemas, pero sí definitivamente discusiones sobre ampliar la política energética para utilizar los recursos posibles en La Guajira para suplir de energía limpia a todo el país. Esto tiene que contar obviamente con el beneplácito de las comunidades indígenas Wayuu, pero además es una afirmación dudosa sobre la verdadera capacidad energética que nos podría ofrecer La Guajira. Sí, yo creo que ahí de pronto hay un poco como de retórica fácil y sería bueno ver como los datos que están detrás de esas promesas y las cifras. Yo creo que en La Guajira hay potencial para generación de energía eólica, pero yo no, digamos, no sé cuál sea esa capacidad ni qué tan factible sea producirla eficientemente y poder exportarla digamos, o transportarla, no exportarla, sino transportarla de La Guajira al resto del país. Pero si hay una inversión importante en ese frente, en La Guajira, pues por lo menos se podría resolver el problema de ofrecerle esa energía, por lo menos al departamento y a algunos departamentos vecinos. O sea, de pronto están exagerando en los alcances, pero no creo que sea un mal proyecto en sí. Ah, no, de acuerdo, pues sería un excelente proyecto y si de verdad, no, uno, pues yo no sé, yo soy hincha de Santa Fe, o sea, yo ruego todos los años para que tengan razón en su planteamiento y que eso que yo digo que va a salir mal salga bien, pero, pero al tiempo, pues obviamente ver para creer, pero claro, no, de acuerdo, es decir, es un bonito proyecto y es un muy necesario proyecto, obviamente, en la medida en que no solamente la política ambiental, los objetivos de desarrollo sostenible un poco lo exigen, sino que también hace parte del proyecto de liderazgo regional e internacional que tiene Gustavo Petro dentro de su eh, plano, estrategia de plataforma política. Entonces, pues bueno, vamos a ver eso cómo resulta. Seguimos con el gobierno, Felipe, y llamó mucho la atención la polémica que se formó este miércoles 28, Día del Orgullo LGBTIQ+,
porque por primera vez en la historia el gobierno de Colombia utilizó los espacios del gobierno y los espacios digitales, el escudo, los símbolos, para celebrar las diversidades sexuales y de género. ¿Esto quiere decir que funcionó o que no funcionó la estrategia de marketing que supone apoyar precisamente estas causas? No digo que se haga exclusivamente por el marketing, sino porque finalmente es una buena manera de poner a correr la marca. Sí, yo estuve muy pendiente de la discusión y el debate y generalmente, y en general me parece que las dos posiciones eran los símbolos patrios son inamovibles, se necesita una ley para cambiar el escudo o el himno o la bandera o lo que sea. Y por otro lado estaban los que celebraban que el gobierno estuviera sintonizado con la celebración de la diversidad y con los problemas de una comunidad marginada y discriminada. Y frente a ese tema, yo creo que pensar en la inmovilidad de los símbolos es un poquito, pues es ortodoxo, ¿no? Y claro, eso digamos era hasta hace unos años, hasta hace una década o algo así, lo que decían todas las personas que trabajaban en marca y en mercadeo es que el logo no se toca porque el logo es la imagen de la compañía, la imagen de la marca y no hay que confundir a los consumidores. Pero pues si algo nos ha enseñado Google es que no, que los logos, entre más vivos estén, más emociones pueden generar y suscitar en las personas. Y yo creo que a eso le apostó un poquito el gobierno. Es una apuesta arriesgada por lo polémica, pero pues la polémica también tiene sus cosas positivas. Pero en general yo creo que hay que pensar qué es lo que está detrás de eso y para mí también es muy importante que la presidencia del país por primera vez haga eh, un acercamiento tan abierto y tan directo a una población que generalmente es marginada. Y yo creo que eso es muy importante en términos del discurso y en términos de cómo se percibe a la comunidad LGTBIQ+, y eso para mí es bastante positivo. Sí, no, absolutamente de acuerdo. Además, o sea, lo que usted dice sobre el logo pues es completamente cierto. Los logos se han modificado, las estrategias que utilizan las mismas empresas para hacer distintas modificaciones dentro de sus emblemas, que los conecta más con su público, pues sería teoría suficiente para justificarlo, pero además, pues estamos hablando de un Estado, de un gobierno nacional que tiene como deber la garantía de derechos y parte de eso, pues obviamente alivia saber que la institucionalidad también está del lado de la diversidad, porque finalmente la democracia se cimenta no solamente en las decisiones de las mayorías, sino en la protección y garantía de derechos a las minorías. Y parte de eso, pues corre por ese discurso que pues se recibe de muy buen grado también. Ah, dicho esto, además, el diseñador gráfico Lucho Correa explicaba que dentro de las reglas existentes se habían seguido los parámetros, es decir, que el escudo que se utilizó en magenta seguía respetando la monocromía que se exigía del escudo emblema. Cuando se utiliza solamente la línea, entonces que lo rodea, pues es simplemente un cambio que no supone una ruptura con las reglas, porque pues eso daría para que existiera como otra polémica posible, pero no pasó de ser discursivo, un poco por eso dejo yo esa nota puesta ahí. Hablando de gobiernos que no garantizan derechos para la población LGBTIQ+, Rusia atacó una vez más un blanco civil en su invasión a Ucrania. Esta vez fue un misil que cayó en un restaurante en Kramatorsk, en Ucrania, que dio además con la circunstancia de que ahí se encontraban acompañando a una poeta y escritora ucraniana, tres colombianos, la periodista Catalina Gómez, el escritor Héctor Abad Faciolince y el filósofo Sergio Jaramillo, uno de los gestores de los acuerdos de paz con las FARC de 2016. Esto pues ha generado un revuelo que ni siquiera vamos a discutir pues en las redes, porque burlarse de la gente que ha vivido experiencias traumáticas pues no es de verdad una opinión que merezca ni siquiera voltearla a mirar, pero al mismo tiempo hubo una polémica inicial por el comunicado sacado por el gobierno de Colombia, que posteriormente, entre comillas, solucionó una nota diplomática enviada por Cancillería. Pero además un tuit de Gustavo Petro diciendo que efectivamente le iba a pedir al canciller, le iba a que mandara una protesta a Rusia por haber atentado contra un blanco civil. Esto
¿qué consecuencias podría tener? Es decir, este ataque en Kramatorsk, siendo que había ciudadanos colombianos, más allá del tuit después de la embajada de Rusia, que es prácticamente un troleo. ¿Qué puede desatar? Se puede exigir al gobierno ruso que haya algún tipo de reparación a quienes fueron víctimas de este ataque? Pues más allá de la posición diplomática que pueda plantear Colombia en términos de repudiar los ataques a la población civil, no creo que vaya a pasar mucho más. Es decir, la capacidad también que tiene Colombia de hacerle siquiera un poquito de mella a Rusia en términos de su posición contra Ucrania es mínima, pero pues de eso se trata la diplomacia, simplemente de decir las cosas y plantear los hechos como son y cuestionar las acciones cuestionables, valga la redundancia, de otros estados. Eh, Ahí sí, pues digamos, fue un hecho muy desafortunado, una coincidencia muy problemática, muy de malas estas personas que estaban haciendo una visita de apoyo a Ucrania. Y bueno, yo supongo que ellos eran conscientes del riesgo que estaban asumiendo al visitar un país en guerra, pero pues digamos, no por ello, pues deja de ser doloroso o angustioso la experiencia que tuvieron que vivir. Pero sí, digamos, más allá de las notas diplomáticas del caso y pues la nota bastante desentonada de la embajada rusa, pues digamos, no hay mucho que yo creo que vaya a pasar y pues está bien, estuvo bien que el gobierno corrigiera curso y tomara una posición un poquito más centrada con respecto a los hechos al finalmente cuestionar las acciones del gobierno ruso, pero pues digamos, ahí no espero que vaya a pasar mucho más. Por último, en temas de Cancillería está el cuento de Benedetti. Resulta que todavía es embajador, ¿no? Esto un poco nos agarra de sorpresa. Benedetti todavía es embajador, pese a que en su discurso frente a las fuerzas militares, Gustavo Petro dijo que pues iban a salir de sus cargos, al menos en lo que durara la investigación sobre el escándalo desatado por el enfrentamiento entre Benedetti y Laura Sarabia. Mm, Ahí, ¿qué es lo que está pasando? ¿Existe alguna información más allá de la zona de noticia, pues el soliviantamiento que eso trae? Bueno, este es un caso que es tiene mucho de ancho y mucho de largo y todos los días descubrimos retazos y retazos nuevos del intríngulis que tiene esto y de hecho, es muy difícil seguirle la pista. Entonces, la nueva revelación, sí, como usted dice, nos tomó a todos por sorpresa. El embajador que creíamos que había dejado de ser embajador hace semanas, resulta que sigue siendo embajador de una forma, de algo que a mí me parece completamente inexplicable, dada la gravedad del escándalo y la profundidad del escándalo. Y eso lo único que hace es, me parece a mí, alimentar las teorías conspirativas sobre lo que sabe Benedetti, sobre lo que si está utilizando esa información para presionar o para, digamos, hacerle chantaje al gobierno y por eso lo mantienen en su cargo, porque si pierde el cargo, entonces pierde inmunidad, en fin. Cada vuelta que tiene esta historia es más de ciencia ficción o de una novela de policíaca barata, o no tan barata, digamos, es un buen libro para escribir que alguien debería escribir más adelante, pero sí, digamos, a mí lo que me deja es perplejo y yo creo que aquí el que pierde es el gobierno, ¿sí? Tanto presidencia como la Cancillería deberían salir a dar explicaciones sobre por qué todavía Benedetti sigue en su cargo. Y además sigue en su cargo, pero está sancionado porque no va. Entonces, es todo patas arriba en esta historia. Sí, yo creo que Benedetti debe estar también muy sorprendido porque hay también una nota de la Cancillería diciendo que no se le va a pagar el sueldo de los días que no ha ido a Benedetti, un poco furioso como yo este tipo porque no ha ido. Yo creo que el mismo Benedetti está pensando, pero como así, no? Yo sigo siendo embajador, pero después en una entrevista semana le dice que no está conservando el puesto, que ni por el fuero ni por la plata. Y es como, bueno, pero entonces, ¿por qué? Mejor dicho. Sí, Em, pues sí, ese es nuestra agenda noticiosa. Obviamente están pasando mil cosas más, hay 10.000 discusiones más, pero creo que con eso abarcamos
un buen resumen de lo que ha sido esta semana. Felipe, le agradezco muchísimo que haya aceptado esta invitación y bueno, ya sabe, tiene aquí abiertos los micrófonos cuando quiera acompañarnos a hacer un repaso noticioso para Capital Político. Fue un placer, me encanta estar con ustedes y por redes sociales les dejamos los datos del Newspresso para que nos visiten. Claro que sí, nosotros en las notas de este episodio vamos a dejar los enlaces para que puedan visitar Newspresso y suscribirse también a la información que les pueda llegar bastante rápida, útil, bien analizada. Muchísimas gracias. Gracias, chao. ¡Hey, hey, hey! ¿Conoces Eureka? ¡Claro que sí! Eureka es un canal para niñas, niños y adolescentes donde lo que piensan, hacen y sienten es lo más importante. Con 24 horas de historias emocionantes en nuestro canal en TDT, en el 108 de ETV, en el 215 de Claro, en la franja Eureka de Capital, en nuestra página web eurekatucanal.com y en nuestras redes sociales, @eurekatucanal. Con Eureka, descubre el poder para transformar tu mundo. Seguimos con este podcast y se toma la palabra y los micrófonos Juan Pablo Conto. Juan Pablo, adelante. Este ya queda siendo su podcast, suyo de usted. Santiago, a las 8:30 del pasado martes 27 de junio, en el Coliseo Municipal de Estresas Dabeibanas, en Dabeiba, Antioquia, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, empezó una audiencia en la que exmilitares que jamás habían respondido a la justicia reconocieron 49 ejecuciones extrajudiciales. Estamos con Andrés Felipe Martín Prada, investigador y docente de la Universidad del Rosario, experto en Derecho Internacional y Derechos Humanos. Andrés, ¿cómo está? Bienvenido a Capital Político. Juan Pablo, muchas gracias por la invitación a este espacio y aquí dispuesto a responder las preguntas y las dudas que surgen acerca de este tema. Andrés, primero quisiera que reconstruyéramos un poco del caso. Cuéntenos y denos como el contexto general de lo que aquí sucedió. Para reconstruir un poco de qué trata este caso, hay que recordar que este caso se llama Asesinatos y Desapariciones Forzadas en el Cementerio de las Mercedes de Dabeiba, Antioquia, perpetrados por miembros de la fuerza pública en un marco temporal entre 1997 y 2007. En este caso, digamos, la JEP investiga asesinatos y desapariciones conocidas como falsos positivos que ocurrieron en el marco del conflicto armado, haciendo un especial énfasis entre los años 2002 y 2006, que es cuando se da el pico más alto de este fenómeno en esta región de Antioquia. Y se da bajo 3 patrones macrocriminales, estableciéndose así el primer patrón, homicidio de campesinos de la región por prejuicio insurgente y de guerrilleros que han depuesto las armas en un contexto de alianza entre agentes estatales y grupos paramilitares. El segundo patrón se torna sobre el homicidio de personas ajenas al territorio, traídas bajo engaño desde Turbo y Medellín para obtener resultados operacionales. Y el tercer patrón, la sala de reconocimiento, lo denomina la desaparición forzada por medio del ocultamiento de cuerpos y el uso de los campos santos municipales en el cementerio de las Mercedes de Dabeiba y cementerio municipal de Ituango, Antioquia. Hay que reconocer, digamos, que esta situación es un caso conjunto, toda la situación, digamos, de Dabeiba, es un caso conjunto entre el caso 03 y el caso 04, y en donde el auto 01 del 2022 describe específicamente quiénes son los responsables de estos hechos, de los patrones que antes enunciaba. El auto básicamente reconoce también que esto no es un subcaso del macrocaso 3 y tampoco un subcaso del macrocaso 4, porque este no tiene origen exclusivo en uno u otro macrocaso y tampoco sigue ninguna de las cuerdas procesales de estos, ya que es un asunto conjunto que surge simultáneamente de las dos investigaciones llevadas por separado hasta cierto punto. Entonces aquí no se debe confundir, digamos, que estas investigaciones criminales combina la investigación instruida por el caso 03 centrado en asesinatos y desapariciones forzadas presentadas en combate por agentes del Estado, y el caso 04 que versa sobre todo la región territorial sobre la región
del Urabá, que investiga los hechos ocurridos en el municipio de Dabeiba. Entonces hay que tener como esas precisiones claras, porque este auto finalmente es el que determina quiénes son los responsables y dan paso a esta audiencia. ¿Qué elementos podemos resaltar o qué conclusiones se pueden extraer de lo ocurrido en la audiencia para el diálogo y la reparación de la JEP por los mal llamados falsos positivos en Dabeiba? Como lo resaltaba en la primera parte, digamos, cuando dimos este contexto, esta audiencia responde precisamente o se da como consecuencia también de ese auto de determinación de hechos y conductas, que es el auto 01 del 2022, que tiene que ver sobre toda la situación de Dabeiba en Antioquia. Como elementos, digamos, que se pueden resaltar, es bastante, digamos, simbólico que primero 8 exintegrantes del ejército reconozcan su responsabilidad por asesinatos y desapariciones forzadas, y segundo, que esto no solamente se constituye como un espacio en donde las personas que fueron determinadas por sus conductas van y exponen esta situación, sino que es un espacio también de dignidad y de resignificación a los derechos de las víctimas y a esas personas que se hicieron pasar, digamos, como guerrilleros, que simplemente eran civiles, y donde se establecieron ciertos patrones para captar a estas personas. Entonces, dentro de esto es bastante simbólico, evidentemente, vuelvo, digamos, a eso, el hecho de que exintegrantes, digamos, de la fuerza pública estén aportando esta verdad. Estas audiencias son cargadas de muchas emociones, de muchos factores que a veces no se pueden controlar, pero en general fue un espacio, digamos, que se vio, al menos en medios y por lo que decían también las personas que estuvieron allí, esa intención, digamos, de la fuerza pública o de los 8 exintegrantes que estaban dando su versión y aceptando, digamos, responsabilidad de resignificar y redignificar, digamos, a las víctimas por estos hechos. ¿Qué podemos decir de las demandas hechas por las víctimas? Las demandas hechas, digamos, por las víctimas siempre han estado, digamos, presentes a lo largo de cuando la JEP, sobre todo con el despacho del magistrado Ramelli, pone el foco en esta situación de Dabeiba. Ya se tenían algunos informes de fiscalía, ya se tenían algunos testimonios también de víctimas que decían que allí había una gran potencialidad de ser un sector bastante afectado por falsos positivos, y evidentemente es lo que está viendo ahorita el país a través del trabajo de la JEP. El trabajo de la JEP está rescatando y poniendo, digamos, sobre la luz una situación que ya era, digamos, conocida en la región por muchos de sus habitantes. Frente a las demandas hechas, digamos, por las víctimas, en este espacio en particular, sí hubo vuelvo al punto y al término también, una redignificación. Muchas de las víctimas se sintieron satisfechas, al menos de las que participaron en este espacio, de lo que estaban diciendo los 8 exintegrantes de la fuerza pública. Muchas víctimas se vieron también en los videos y en estas audiencias que estuvieron llorando, estuvieron cargadas también de muchas emociones, estableciendo, digamos, que por fin se está conociendo la verdad de su hijo, por fin se pudo esclarecer, digamos, un asunto que marcó y rompió, digamos, esos tejidos sociales y familiares al interior de su grupo familiar. Entonces sí hay como una percepción, digamos, positiva, al menos en este espacio, y por lo que se pudo, digamos, ver, observar y analizar de este tipo de audiencia. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esta audiencia? Es decir, ¿en qué se traduce este reconocimiento de responsabilidades por parte de los militares? Estos reconocimientos de verdad y responsabilidad que hacen estos 8 exintegrantes realmente se traducen primero en la materialización realmente del trabajo que está haciendo la JEP en su labor de investigar, de cotejar y analizar los hechos que han pasado y que efectivamente pasaron como la JEP los puso, digamos, en ese auto de determinación de hechos y conductas, el 01 del 2022. Y segundo, se constituye también como un espacio de dignidad y de conocimiento de verdad de las víctimas. Es un espacio sobre todo pensado, digamos, sobre todo por ese principio de integralidad y de satisfacción de los derechos de las víctimas. Entonces, este espacio, digamos, no solamente se traduce en un término, digamos, jurídico, sino que trasciende más allá frente a esa carga, digamos, emocional de las víctimas, y de que por fin estas personas pudieron, digamos, conocer la verdad de estos hechos que nunca antes se había reconocido en otras sentencias o por parte, digamos, de jueces de justicia ordinaria. Ok, ¿y qué reacciones ha habido frente a esta audiencia y qué podemos decir sobre estas? Frente a las reacciones, pues evidentemente las personas que estuvieron, digamos, en la audiencia, sobre todo las víctimas,
sí existe, digamos, una percepción de satisfacción de verdad de las víctimas. Por parte del gobierno nacional estuvo, creo que el ministro de Justicia, Néstor Osuna, y otros delegados también del gobierno. También hubo una percepción de apoyo al trabajo, digamos, que está haciendo la JEP y el reconocimiento también de estos como símbolo de dignificación de las víctimas que padecieron, digamos, este suceso. Obviamente esto va a seguir suscitando diversas reacciones en redes sociales, dentro de la misma fuerza pública también podrán haber otro tipo de reacciones, son colectivos también de víctimas, ya sean reacciones negativas o positivas, pero en general fue una audiencia, digamos, bastante importante que va, digamos, en su labor del reconocimiento, digamos, de verdad y de satisfacer sobre todo ese derecho que tienen las víctimas a conocer realmente qué fue lo que sucedió. Esto, como lo digo, genera reacciones tanto positivas como negativas, pero en sí pues fue una audiencia con un carácter emocional bastante fuerte, y en donde se vio, digamos, a estos exintegrantes con una posición, digamos, bastante cálida y bastante empática con los hechos que ellos cometieron, investidos, digamos, de la estatalidad de Colombia. Y Andrés, ¿qué sigue? ¿Cuáles son los siguientes pasos dentro de este proceso? El caso, digamos, ahorita se encuentra en esta etapa que son de las audiencias, digamos, de reconocimiento y de responsabilidad. Y ya lo que seguiría frente a eso es que la JEP se sienta nuevamente a analizar realmente qué fue lo que dijeron estas personas en el marco de estas audiencias y si de verdad están cumpliendo con esa satisfacción de verdad. Luego de esto llegaría una etapa en donde la sala de reconocimiento como tal ya saca una resolución de conclusiones diciendo que efectivamente estas personas sí son responsables por estos hechos, sí reconocieron verdad, están, digamos, contribuyendo con esos derechos de satisfacción de la verdad de la víctima, y por ende ya el siguiente paso sería esa resolución, y esa resolución ya se pasaría, digamos, a la sección de primera instancia con reconocimiento de verdad y responsabilidad o con ausencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad. Ahí, en estos dos supuestos, ya se empezarían, digamos, a imponer las sanciones para las personas que reconocieron, que tendrán un tipo de sanción especial, y para las personas pues que no han reconocido, que será, digamos, otro trámite procesal. Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos en Capital Político. Juan Pablo, a usted y todo ese equipo, muchas gracias por el espacio y nos veremos en una próxima oportunidad. Y hasta aquí este episodio de Capital Político. Recuerden que todo lo que hacemos en Capital Sonoro, que tiene no solamente este podcast, sino muchos otros, pueden ustedes encontrar el resto de contenidos si buscan Capital Sonoro en todas las plataformas en las cuales ustedes escuchen podcast. Recuerden que todo lo que se hace aquí en Capital Sonoro se hace gracias al trabajo arduo de nuestra productora María Alejandra Cuestas, de nuestro periodista, investigador Juan Pablo Conto y de nuestro editor Cian León Bernardo González. Recuerden también que tenemos un podcast noticioso que sale todos los días en la tarde. Ahora un podcast es uno de los muchos formatos en los cuales se difracta, se divide y se expande el sistema noticioso del sistema de comunicación pública Capital, que se llama Ahora, y ustedes pueden encontrar todos los contenidos, incluyendo por supuesto nuestro podcast, a donde sea que miren y en donde sea que se encuentren. Pueden suscribirse también al boletín de noticias diario que va a llegar a su correo electrónico. De la misma manera, recuerden que esto es comunicación pública, es decir, nosotros no necesitamos ningún tipo de suscripción o no necesitamos financiamiento de nadie. Muchas gracias por pensarlo. Lo que sí es, ya que la plata se la va a dar a un proyecto independiente que en realidad lo necesita, a nosotros lo que nos puede dar es un empujoncito con la difusión, ayudarnos a recomendarnos en sus chats familiares y de amigos, en sus redes sociales, pegar el enlace, y si la plataforma en la cual usted escucha Capital Político y cualquier otro podcast que nosotros tengamos tiene la posibilidad de calificar, por favor denos una